Capítulo 1, segunda parte. Algo que tenemos que hacer todos los que somos seguidores de Jesús es revisar constantemente nuestras actitudes con respecto a todo. Solo porque en este libro estamos hablando a los músicos, no significa que todos los demás están exentos a lo que decimos. Sin embargo, pareciera que los músicos son algunos de los que más batallamos en el área de nuestras motivaciones, actitudes y personalidades. Es importante hacernos de manera continua esas preguntas que nos llevan a conocer más de cerca cuáles son las razones por las que hacemos muchas cosas. Debemos estar comparando continuamente nuestra vida al lado de quien debería ser nuestro máximo ejemplo, Jesucristo. Cuando estudiamos la vida de Cristo, nos damos cuenta de que era una persona totalmente entregada a la gente. Su pasión era ver por las necesidades de otros. Estaba tan desinteresado en su propia persona que ni tenía dónde pasar la noche. Mateo, capítulo 8, versículo 20. Existen muchos versículos que hablan de la compasión que el Señor tuvo por la gente, pero ahora solo vamos a ver algunos de ellos. En Mateo, capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Mateo capítulo 20, versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Marcos capítulo 1, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Como podemos ver a través de estos versículos, Jesús era una persona totalmente entregada a los demás. Este es uno de los atributos que debería caracterizarnos a quienes estamos en el cuerpo de Cristo, pero sobre todo a los que nos dedicamos al ministerio. Es oportuno que empecemos a ver el ministerio de la música con la misma importancia con la que vemos muchos otros ministerios. Deberíamos reconocer que aquellos que se dedican al ministerio de la música tienen que ser responsables por sus actitudes, una de las cuales debería ser la compasión o misericordia por la gente. Por desgracia, a muchos músicos no se nos reconoce como hombres y mujeres que pensamos en otros, sino todo lo contrario. Somos personas que pensamos más en nosotros mismos. Es urgente que cada uno de nosotros comience a ver nuestro nivel de entrega a los demás. Y si encontramos que no tenemos el mismo nivel que tuvo Jesús, pedirle al Señor que nos llene de su carácter, misericordioso, compasivo y entregado a la gente. Cada vez que tengamos un ataque de egocentrismo, deberíamos recordar que Jesús vivió para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar no son palabras que caracterizan a muchos de los músicos que se encuentran en el mundo hoy en día, ni afuera ni adentro de la Iglesia de Jesucristo. Es triste reconocerlo, pero en cuanto podamos enfrentarnos a esta realidad, podremos dedicarnos a ajustar estas actitudes incorrectas y de esta manera llegar a ser más como es nuestro Señor. En esas 2 palabras tan sencillas como Cristo se encuentran resumidos todos los frutos del Espíritu, los mismos que deberíamos tener cada uno de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Si tan solo pudiéramos llegar a ser como Cristo.
Se acabó el tiempo de estar excusando a aquellos músicos que rehúsan adoptar las características de Cristo. Pareciera que hay tan pocos músicos que tienen la personalidad de Cristo que podríamos añadirlos a las listas crecientes de las razas en extinción. Existe una gran necesidad entre nosotros los músicos de adoptar todo el carácter de Cristo. Mientras tanto, deberíamos poner unos pósters por todos lados anunciado: se busca, vivo o muerto, músico como Cristo. Recuerdo la tarde en que Lalo y yo comíamos en una cafetería de la ciudad de San Antonio, donde nos habíamos conocido y habíamos pasado mucho tiempo juntos, y en la que nos encontrábamos después de pasar por lo que sería la peor etapa de su vida. Desde que nos habíamos visto la última vez, que fue en las oficinas centrales del ministerio de Jimmy Stewart, en una ocasión en que pasé por ahí, habían pasado muchos años. Yo me había casado, tenía a mi hijita Elena y mi esposa y yo estábamos iniciando lo que ahora se conoce como Canción Producciones. Lalo, con una preciosa niña de 7 años, se había divorciado de su esposa Nena y se había apartado del camino del Señor, viviendo una vida de libertinaje y desenfreno total y absoluto. Al estar frente a mí esa tarde en aquel restaurante, se le veía acabado y muy cansado, sin voluntad de lucha y sumamente avergonzado por el último año que había vivido. Sucede que en su juventud había pasado un tiempo jugando con la homosexualidad, y en este tiempo que se había apartado del Señor, se sumió totalmente en ese estilo de vida. Vivió por un tiempo con otra persona que, aparentemente, fue quien lo contagió de VIH, el virus que conduce al SIDA. Y la noticia de esto me la estaba dando justo un día después de que se la habían dado a él. Lalo llevaba mucho tiempo preocupado pensando que ya estaba contagiado. Y la confirmación de esto lo llevó de nuevo a los pies de Cristo. Cuando platicamos él y yo, tenía solo 2 meses de haber vuelto a los caminos del Señor. Ahora sí, decidido a cambiar y a permitir que el Señor tratara con su carácter y sus actitudes. Esa tarde tuvimos una conversación muy interesante, en la que me pedía perdón por todas las veces que me había humillado, y me expuso el deseo de su corazón de restaurar totalmente su relación con el Señor. Pude ver ese día por su nuevo brillo en los ojos, cuando hablaba del Señor, que Lalo en realidad había tenido un reencuentro bastante serio con Jesús. Esto me llenó de alegría. También en muchos aspectos me llenó de tristeza, porque Lalo, al igual que muchos de nosotros, tenemos que pasar por muchas cosas para que al fin veamos nuestro error y recapacitemos. Qué lástima que Lalo se dio cuenta de esto demasiado tarde. Ojalá se hubiera percatado años atrás, mientras había tiempo y oportunidad para ser usado por el Señor de una manera mucho más grande. La última vez que vi a Lalo fue un par de años después de nuestra reunión en la cafetería. Se había vuelto a casar con una hermosa hermana en Cristo. Su primera esposa también se había vuelto a casar, con quien dictaba conferencias sobre el SIDA y sus realidades en distintas congregaciones. En esta ocasión ya se veían los efectos que estaba teniendo en su cuerpo esta terrible enfermedad, pero su espíritu estaba estable, animado, una persona totalmente distinta a la que yo había conocido. Y le di gloria a Dios porque al fin Lalo estaba contento con él mismo en el Señor, y porque era útil a muchas personas quienes, al igual que él, estaban luchando por su vida en contra del SIDA. Se veía en él propósito, entrega y entusiasmo, cosas que nunca había tenido. Anteriormente lo único que gobernaba era la ambición ciega de ser alguien, en la música y en el ámbito cristiano. Ahora se le notaba el descanso que tenía en su corazón de solo estar haciendo la voluntad del Señor. Era otro hombre. Siempre bajaba los ojos avergonzado cuando hablaba de su pasado, reconociendo que había sido un verdadero necio,
y expresando que hubiera querido arreglar todo el daño que había hecho a muchas personas. Desgraciadamente era demasiado tarde. Mi amigo Lalo murió en 1993. Me da gusto poder decirle que sus últimos años los vivió entregado al propósito firme de bendecir a cuanta gente pudiera con aliento, esperanza, amor y compasión a través de participar del amor de Cristo para con nosotros, sin importar cómo somos. Les predicaba que Cristo los recibía tal y como eran, con el fin de poner en ellos su carácter y semejanza. ¿Quién mejor para hablar de esto que Lalo, ya que describía perfectamente lo que él había vivido en carne propia? En un intento por recuperar el tiempo perdido, viajó por todos lados para llevar su mensaje de compasión y esperanza a muchos enfermos de SIDA. Supe que murió cuando regresaba de un viaje en el que había contado sus experiencias. En otras palabras, murió activo, en la batalla, luchando, como debemos hacerlo todos los soldados que estamos en el ejército del Señor. Lalo fue un soldado restaurado. Ojalá hubiera reconocido su error a tiempo, pero lo bueno es que permitió que el Señor lo restaurara. Este libro lo dedico en parte a la memoria de mi amigo Lalo, esperando que su testimonio sea una inspiración para que muchos permitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra que Él desea hacer en nuestras vidas, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hacemos con estos músicos? Animémoslos, enseñémosles, tengámosles paciencia, amor y compasión. Eduquémoslos, apoyémoslos. No los descartemos, no los perdamos, por favor. Se busca vivo, músico como Cristo.